permítame darle un contexto general de cómo era la importancia de la instrucción en la familia dentro de la cultura hebrea o dentro de la cultura de Israel. Para la cultura israelita, la base de la sociedad era la familia. La familia era el núcleo de la vida israelita. Honrar a los padres aseguraba que la transmisión de la fe, la cultura y la identidad del pueblo. En la cultura hebrea, la relación entre hijos, como dice ahí, y padres era fundamental, porque sostenía tanto la vida espiritual como la vida social del pueblo. Por lo tanto, en la cultura israelita, la relación entre padre e hijo era sumamente importante y trascendental, porque eso se iba a reflejar en la relación dentro de la cultura y de la sociedad. Para Dios, esta relación tenía un valor especial por varias razones, ¿sí? La primera, porque a través de esta relación entre padre e hijo, lo que se establecía era que la transmisión de la fe y la ley. Los padres eran los encargados, ¿no?, de enseñar a sus hijos la palabra del Señor, o como se conocía en ese tiempo, la Torá. Esto lo vemos en Deuteronomios capítulo 6, que lo vamos a analizar un poquito más adelante. Honrar a los padres aseguraba que la fe y los mandamientos se transmitieran ¿de qué? De generación a generación. También una de las razones por cual se hacía esto es porque esto era que transmitía unidad y estabilidad social. ¿Por qué? Porque la familia era el núcleo de la sociedad de Israel. Por lo tanto, respetar a los padres, ¿qué garantizaba? Garantizaba orden, garantizaba cohesión, garantizaba continuidad cultural y una estructura ordenada que el Señor había establecido, que nos va a llevar a la tercera razón, que es la autoridad como reflejo de Dios. Es decir, los padres representaban en el hogar la autoridad divina de parte del Señor. Honrarlos era un ejercicio de obediencia que preparaba al corazón de este niño que estaba siendo instruido para posteriormente después honrar y glorificar el nombre de Dios. Y también era una medida que se utilizaba para protección de los vulnerables. ¿Por qué? Porque en la cultura hebrea, los ancianos, cuando ya no podían sostenerse de manera autónoma, dependían del cuidado de sus hijos. Honrar a los padres para la cultura hebrea significaba asegurarle a sus padres en la edad adulta, significaba asegurarle dignidad y sustento en su vejez. Era sumamente importante esto para la cultura. Ahora, para Dios, ¿no?, la relación, como dice ahí, hijos-padres, era vital porque el primer espacio de discipulado y formación espiritual se establecía en el hogar. Era sumamente trascendental esto para la cultura hebrea, porque de eso dependía toda la sociedad. La formación del niño en el hogar se iba a evidenciar en su relación dentro de la sociedad en la cual este niño se iba a desarrollar. Allí que dentro del hogar, ¿qué se hacía? Se aprendía que la obediencia, el respeto y la gratitud. Valores que luego se proyectaban hacia la relación con Dios y después hacia la comunidad. Por eso, hermanos y hermanas, es sumamente importante entender y comprender la trascendencia de lo que significaba e implicaba la educación de los niños en el hogar. La relación hijos-padres era importante para Dios en la cultura hebrea porque aseguraba que, como veníamos diciendo, la transmisión primero de la fe, segundo, la estabilidad social y tercero, el cuidado de los ancianos y la preparación espiritual para que ese niño pueda glorificar y honrar el nombre de Dios. En la cultura bíblica hebrea, el respeto a los padres era tan importante que su incumplimiento se consideraba una falta grave
contra Dios y contra toda la comunidad. De hecho, hay castigos hacia los hijos que desobedecían y no honraban a sus padres. Castigos que en la Biblia, ¿no?, para los hijos se establecía. Estos castigos fueron establecidos por la ley de Moisés. Por ejemplo, ¿no?, Éxodo 21:15 dice: el que hiera a su padre o a su madre morirá. Éxodo 21:17 dice: el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Y Deuteronomio capítulo 21, los versículos 18 al 21, hablan de que si hay un hijo rebelde y este hijo es constantemente, sigue en su estilo de vida, y habla de que un hijo rebelde y contumaz podía ser llevado incluso ante las autoridades de la ciudad, ante los ancianos, y si éste persistía en su actitud de rebeldía, podría morir siendo apedreado. Es decir, la desobediencia a los padres ponía en riesgo la transmisión de la fe, la estabilidad social y la autoridad de la comunidad. Por eso los castigos eran tan severos, buscaban preservar ¿qué? El orden y la santidad del pueblo. Aunque hoy día, ¿no es cierto?, esos castigos puedan ser un poquito extremos para algunos, ¿no? Pero ¿qué trataban de hacer? Reflejar la seriedad con que Dios valoraba la relación hijos-padres en su pueblo. El propósito no era fomentar, como dice ahí, violencia, sino subrayar que el respeto a los padres era esencial para la vida espiritual y para la vida social. Aquel niño que no respetaba a sus padres, a los años siguientes iba a evidenciar un niño rebelde, que no se sujetaba ni amaba a Dios y menos valoraba su desarrollo dentro de la sociedad. No se iba a sujetar a ninguna ley ni a ninguna autoridad dentro de la sociedad. Los hijos que no respetan a sus padres en la cultura hebrea podían recibir castigos muy severos, incluso la pena de muerte, porque la desobediencia era vista como una amenaza al orden que Dios había establecido y a la comunidad. Aquí Pablo, este texto que acabamos de leer en Efesios, en el Nuevo Testamento, reafirma este mandamiento, porque toma texto de la ley del Antiguo Testamento, pero lo enmarca en el amor y en la gracia de Cristo. Esto implica que honrar a los padres, esto implica que honra a tu padre y a tu madre va más allá de simplemente honrar a los padres. Se trata de dar honor donde corresponde, siendo la familia la primera y más importante escuela donde aprendemos esta habilidad esencial para la vida. La palabra de Dios establece la verdadera base para las relaciones correctas entre padres e hijos, en tan solo estos 3 versículos que acabamos de leer en el libro de Efesios. Pero ¿dónde se centra el corazón de esta verdad para el pueblo judío? Lo que acabamos de decir al principio, en el libro de Deuteronomio. El corazón de esta verdad de Dios tiene que ver con Dios mismo. ¿Por qué? Porque la verdad central de la revelación del Antiguo Testamento, ¿cuál era? Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Era únicamente el pueblo debía rendirle adoración al único Dios vivo y verdadero. Y en consecuencia de este Dios único y verdadero, ¿qué debía ser? La verdad paralela a esta y consecuente tiene que ver con la respuesta del hombre hacia Dios. ¿Qué cuál es? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Este llamado no es solo era a obedecer a Dios, sino que era a amar a Dios en su totalidad. Y esto se debía evidenciar en su estilo de vida en cuanto en la obediencia de su pueblo hacia las leyes que Dios establecía. No basta con conocer los mandamientos. Podemos tener un conocimiento intelectual solamente.
¿Por qué? Porque eso debe habitar en nuestro corazón. Debe ser parte de nuestra identidad, de nuestro estilo de vida. ¿Cómo evidenciamos que amamos realmente a Dios? A través de nuestro estilo de vida, a través de nuestro comportamiento dentro de esta sociedad anti-Dios, dentro de esta sociedad en contra de los valores que Dios establece por medio de su palabra. Ese era el mensaje que Israel debía apropiarse para sí. Y luego, ¿qué tenía que hacer? Una vez que los padres se apropiaban de esto, tenía que transmitir este mensaje ¿a quiénes? A sus hijos, en sus familias. Por eso Dios le decía, ustedes son una nación diferente a las demás naciones, santa, apartada y distinta. Su estilo de vida iba a evidenciar que eran una nación diferente a las demás naciones paganas que había acerca de ellos. Por lo tanto, el primer paso, como tenemos ahí, en la promulgación de la verdad de Dios, consistía ¿qué? En transmitirla a los hijos, a la nueva generación. Versículo 7 de este mismo capítulo de Deuteronomio 6 dice, ¿y qué le iba a repetir? Lo que ellos ya habían asimilado y entendido como estilo de vida. Y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Los padres, ¿qué debían hacer? Hablar de continuo acerca de las cosas de Dios. De tal modo que el conocimiento del Señor y el amor a Él debía convertirse en una cuestión concreta en la vida de ellos. Porque la familia, ¿por qué era importante esto? Porque la familia es el primer espacio de discipulado. No es la sociedad, no es el colegio, es la familia. Antes que el templo, antes que la escuela o la comunidad, el hogar es el lugar donde se forma el corazón del niño. Esto es sumamente importante porque los primeros 5 años de vida del niño es donde se van a sentar las bases para lo que ese niño puede llegar a ser más adelante. Dios delega en los padres la responsabilidad de modelar y enseñar su palabra. Era una responsabilidad del pueblo de transmitir las leyes y estatutos que Dios había establecido para ellos, para sus hijos, que ellos debían transmitir a sus hijos. Este versículo, ¿qué hace? Nos muestra que la formación espiritual no es un evento, sino es un estilo de vida en la familia. Y sigue diciendo en los versículos 8 y 9 del mismo capítulo 6, el estilo, el testimonio de todos modos seguía en continuo. Dice, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y en los postales de tu casa y en tus puertas. Habla de, estos son simbolismos. Cuando habla de las manos, habla de la acción. La palabra es la que nos guía, ¿no? La que nos instruye. Cuando habla de los ojos, habla de los pensamientos, de la visión, dando a entender que la palabra es la que debe orientar nuestro pensamiento, nuestro criterio. Cuando habla de puerta, puede hablar de comunidad, de hogar. Habla de que la palabra marca nuestra identidad pública. Dios quiso mostrar que su palabra no debía quedar en algo abstracto, sino encarnarse en la vida diaria, en lo que hacemos, nuestras manos, en lo que pensamos, nuestros ojos, y en donde vivimos, nuestras puertas. El plan de Dios para su palabra es que sea pasada de una generación a la siguiente. Y su agente primario, por tal motivo, ¿cuál es? La familia. No obstante, desde la caída, cuando el hombre cae desobedeciendo al Señor, ha estado plagada con problemas de todo tipo que tratan de debilitar la familia hoy día, menoscabando y tratando de destruir. En las predicaciones anteriores vimos los diferentes tipos de familias que hoy se está implementando dentro de la sociedad. Y hay una postura bastante fuerte que trata de insertar y menoscabar los principios que Dios estableció para la familia. Esto es el socialismo marxista, que habla que las metas principales de esta postura ideológica que
con respecto a los hijos giran en torno a ¿qué? A la educación, la formación de un nuevo hombre y la reducción del papel tradicional de la familia, quitando el valor y trascendental de los padres en la enseñanza de los hijos. Aquí quiero hacerle una comparación con respecto a esto, al pensamiento socialista que ha tratado de ir implementándose dentro de las culturas de diferentes naciones. Para la visión socialista, el Estado, en cuanto a la educación, es el Estado quien asume la formación de los hijos para que ellos puedan incluir los valores sociales y colectivos que puedan predominar esa cultura. Si lo comparamos desde el punto de vista bíblico, Pablo establece que los padres, quienes son los responsables de instruir a los niños en el Señor. En cuanto a la familia, lo que trata de hacer esta ideología habla de que la sociedad es quien trata de transmitir los valores dentro de la cultura en la cual se vive. Y Pablo habla que la familia es el núcleo de fe y amor donde los valores se transmiten a sus hijos por medio de la palabra del Señor. Habla también que en cuanto a formar nuevos hombres, habla de formar este nuevo hombre libre de cualquier tipo de ideología, moldeado de acuerdo a los puntos de vista del Estado que trata de establecer. Y Pablo habla que la responsabilidad de los padres, ¿cuál es? Es formar a Cristo en nuestros hijos, reflejando el amor de parte del Señor. Y habla que el Estado debe garantizar la salud, la alimentación y la educación para los niños. En cambio, el punto de vista bíblico habla de que es la familia y la comunidad cristiana quien deben sustentar y guiar a los hijos hacia el Señor. Es una comparación, ¿no?, que tenemos. Ahora, desde una mirada bíblica, si analizamos esto, este enfoque contrasta, ¿no? Contrasta con la enseñanza de Pablo sobre la responsabilidad de los padres en la formación espiritual y moral de sus hijos, según Efesios capítulo 1 al 3. Mientras la postura marxista, ¿no?, esta postura socialista busca que el Estado sea el formador principal de los niños, la fe cristiana afirma que la familia es el espacio natural donde se transmiten los valores y las éticas que establece su palabra. La diferencia central, ¿dónde está? En la responsabilidad principal. Es el Estado el responsable principal en la postura socialista, marxista, versus la responsabilidad principal de los padres en la versión o en la visión bíblica. El rol del Estado en la educación infantil en Chile hoy está teniendo una influencia muy grande en los niños. Y esto comienza de antes. En el año 1960 se expande el Estado aquí en Chile y se crea lo que conocemos como JUNJI. ¿Qué es la JUNJI? Es la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que impulsa la educación pública. ¿Y cuál es la función de la JUNJI? Recibir a los niños de 0 a 4 años, tratando de educarlos, tratando de enseñarles lo que el Estado transmite a través del Ministerio de Educación. Y eso es peligroso porque están insertando ideologías que van en contra de los principios y valores que la palabra de Dios establece. ¿Por qué lo hacen ahí? Porque es en esos primeros años donde el niño comienza a ser formado, donde se asentan las bases de lo que va a ser esa persona, donde se establecen los principios y valores que la persona va a asimilar cuando sea adulta. Por eso tenemos que tener cuidado con todo lo que se está estableciendo e insertando dentro de las enseñanzas públicas. Del año 1973 a 1990 fue la dictadura militar, no hubo mucha cosa ahí. Del año 1990 al año 2000, aquí en Chile, se retorna a lo que es la democracia y ahí también, ¿qué se hace? Se
crea lo que conocemos hoy como lo que es la Integra. ¿Qué es la Integra? Es la Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del Menor. Es decir, tenemos la Junji de 0 a 4 años y tenemos la Integra de 4 a 12 años, donde también ahí se establece y trata de educar a los niños. Por lo tanto, del 2020 en adelante tenemos que el Estado es el garante de establecer o brindar la educación a los niños, es el garante de darle los derechos y la énfasis, y está haciendo énfasis en lo que es la inclusión y la equidad. Por lo tanto, hermanos, tenemos que entender y comprender que nuestra responsabilidad como padres es educar y guiar a nuestros hijos desde el punto de vista bíblico. Desde el comienzo de las Escrituras es evidente que los hijos son una bendición de parte del Señor. Hoy día cuesta y son pocas las familias que tienen más de 2 o 3 hijos. Los hijos son una bendición de parte de Dios. Así lo establece su palabra. Cada hijo es una bendición, hermanos. Y así el Señor lo establece. Por ejemplo, el Salmo 127, como dice ahí el texto, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Cuál es el requisito fundamental para recibir una bendición verdadera en la paternidad o en la maternidad? Es educar a los hijos, para que estos amen al Señor y sigan sus caminos. Proverbios 23, versículos 24 y 25 dice, el hijo sabio es motivo de gran alegría para su padre y su madre que le dieron la vida. Proverbios 29, 15 dice, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero a un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Proverbios 22, 6 dice, este texto tan conocido, quizás lo haya leído varias veces, ¿no? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto no es una promesa, hermano. O algunos dicen, es una promesa. No es una promesa. Es algo que el Señor está tratando de decir. ¿Que cuál es? Que son las razones por las cuales nosotros debemos instruir a nuestros hijos. ¿Cuáles son? ¿Por qué? ¿Cuáles son? Primero, que la infancia es el terreno más fértil, como recién veníamos hablando y diciendo. Lo que se siembra en los primeros años de vida marcan o van a marcar la identidad y los hábitos que ese niño va a tener en el futuro. El niño aprende valores, disciplina, fe en el hogar antes que en cualquier otro espacio que pueda tener. Es una instrucción que guía el camino, por eso dice, instruye al niño en su camino. En su camino significa que cada niño tiene un trayecto de vida que debe ser orientado, debe ser direccionado. La instrucción no es solo información, sino es dirección. Ayuda a discernir al niño entre lo bueno y lo malo. Por eso es importante el consejo, atender al consejo de los padres. Es una enseñanza, lo que está diciendo el texto, que esta es una enseñanza que permanece en la vida del niño para toda la vida. Lo aprendido en la niñez se convierte en memoria y hábito que después lo va a acompañar durante toda la vida. Aunque el niño enfrente tentaciones o dificultades, las instrucciones y enseñanzas tempranas van a actuar como una brújula que pueda orientar a ese niño en la adolescencia, en la adultez. Por lo tanto, la instrucción es responsabilidad en la parte espiritual y social. La Biblia enseña que los padres son los primeros maestros en la vida del niño. Instruir al niño, ¿qué hace? Nos asegura la transmisión de valores que sostiene la comunidad y su relación con Dios. Por lo tanto, este texto nos enseña, no es una promesa, vuelvo a destacar esto, sino que es una gran verdad lo que está diciendo el Proverbios, que nos enseña que la instrucción del niño es vital. ¿Por qué? Porque forma el carácter, asegura la transmisión de la fe y fortalece la sociedad. Cuando los padres instruyen con amor y constancia,
están sembrando semillas que darán fruto en la adultez. Eso es lo que el texto está diciendo. Si usted se esfuerza en instruir al niño, el niño va a dar fruto a través de la enseñanza que ha dado. Si no lo instruye, si los niños no son orientados y guiados, van a sufrir las consecuencias de ello en su adultez. Eso es lo que el texto está queriendo decir. Por lo tanto, debemos entender y asumir la responsabilidad como padres en la educación de los niños. Los padres que no se dedican con firmeza y constancia a enseñar y guiar a sus hijos en la fe, corren más riesgo de despertar un día y ver a sus hijos atrapados, sin salida, en las filosofías y costumbres inmorales que gobiernan y predominan hoy en la sociedad. A pesar de lo que pueda decir el mundo, hermanos, los hijos tienen que obedecer y honrar a sus padres. En la palabra de Dios, los padres cuentan con todas las verdades y pautas necesarias para instruir a sus hijos en justicia y piedad. También allí se encuentran todo lo que un hijo necesita saber acerca de la manera como debe relacionarse con sus padres y responder a su autoridad. Por lo tanto, la Biblia se completó hace más de 2000 años, pero los hombres no han cambiado desde entonces y Dios tampoco. Por lo tanto, lo que las Escrituras establecen, lo que la Escritura dice y establece es algo imperecedero, pero también es algo actualizado. Nunca pasa de moda. El Señor dice que su palabra siempre sigue siendo la misma, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es algo que se actualiza constantemente a pesar de las épocas, a pesar de los años. Efesios 6, del 1 al 4, da continuidad a la enseñanza que Pablo venía haciendo sobre la sumisión mutua. ¿Se acuerdan de someternos mutuamente? Ahora que el apóstol pasa a tratar el tema de la familia. Los versículos del 1 al 3 se enfocan en la sumisión de los hijos y el versículo 4, que Dios mediante nos toca ver el próximo domingo, en la sumisión de los padres. Por lo tanto, vamos a ver hoy día la sumisión de los hijos, ¿sí? Después de haber contextualizado un poquito y entendido un poco esto, vamos a hablar de ello. En este versículo del 1 al 3, abre la sección, ¿no?, de Efesios, donde dedica a las relaciones familiares, después de hablar anteriormente al matrimonio. ¿Se acuerdan? Los capítulos 5, el versículo 22 al 33. Ahora Pablo se dirige a los hijos, mostrando cómo la plenitud del Espíritu se refleja en la vida cotidiana. Y habla, lo primero que dice el texto, dice hijos. La palabra hijos es tecna, ¿no? No se refiere a algo particular, no se refiere en particular a niños pequeños, sino a la descendencia en general. La palabra tecna habla de descendencia. Por lo tanto, cuando aquí habla de hijos e hijas, por igual, aquellos que aún viven bajo el techo de sus padres deben obedecer y honrar a sus padres. Aquí obedecer tiene que ver con acción y ahora tiene que ver y honra tiene que ver con actitud. El hijo que es criado para obedecer y honrar a sus padres siempre será sensible a escuchar los consejos y la sabiduría de sus padres. Dice, hijos, obedeced. La otra palabra es obedecer. La palabra obedecer es una composición de dos palabras griegas. La primera es hipo, que significa debajo o bajo autoridad, y la segunda es akouo, que es oír o escuchar. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo, dice de manera, si lo traducimos de manera literal, es escuchar bajo autoridad o prestar atención con sumisión. Y está en una forma verbal, en la forma verbal en la que se encuentra en el original, en el griego, en el tiempo presente, es un tiempo que está presente, es un modo imperativo y está hecho en la persona, segunda persona de plural, es decir, ustedes. Por lo tanto, esto indica una acción continua
y activa. No es obedecer una vez, sino que lo que está diciendo aquí Pablo, sino es que es vivir en obediencia como en un estilo de vida. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Los hijos deben colocarse por debajo de las palabras y la autoridad de sus padres. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Es un llamado a la responsabilidad y al orden dentro de la familia. Y cuando habla dice en el Señor. En el Señor se refiere a la esfera de todo lo que agrada al Señor. Y en este caso, a obedecer a los padres por causa del Señor. Los hijos obedecen a sus padres como un reflejo de su obediencia al Señor. Es decir, cuando los hijos se someten a sus padres, en primera instancia, a quien se están sometiendo y obedeciendo es al Señor. Y por consecuencia, a sus padres. Es obediencia que, esta obediencia que hace, honra a Dios y se alinea a la voluntad que Dios estableció y en el orden que Él había establecido. Pablo también habla un poquito de esto en el libro de Colosenses, capítulo 3, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Cuando Pablo ahí en Colosenses dice en todo, la palabra en todo habla de una obediencia integral. Y la palabra en todo es, en el griego, es en pasin, que ¿qué significa? En todas las cosas o en todo ámbito. No cuando me conviene, no cuando puedo sacar provecho de esa obediencia, sino en todo momento, aun cuando me cuesta hacerlo, aun cuando no quiero hacerlo. No se refiere a una obediencia a ciega, ¿no? Sino a una disposición general de respeto y sujeción. ¿El límite cuál es en esta frase que dice en todo? ¿Cuál es el límite? La obediencia nunca debe ir en contra de lo que Dios establece en su palabra. Eso es sumamente importante. No debe ser obediente en aquellos que pueda ir en contra de los principios y valores que Dios establece en su palabra. En contexto donde los hijos, ¿no?, eligen hoy día qué obedecer, este llamado puede sonar un poquito contracultural, ¿no? ¿Por qué? Porque obedecer en todo lo que agrada al Señor. Puede sonar un poquito ir en contra de, porque hoy día vemos que cuando un niño le grita a su padre, cuando un niño le contesta a sus papás, cuando un niño impone sus deseos por sobre lo que el padre establece, es algo normal que hoy día se pueda dar en los niños, ¿sí? Porque hoy hay que dejar que el niño pueda hacer lo que él sienta. No hay que, ¿sí?, oprimir al niño porque podemos hacerle daño, pero la palabra de Dios establece que debemos establecer principios firmes y estables para poder formar el niño y brindarle lo que es la importancia del respeto y la sujeción y la obediencia. No es, cuando Pablo habla aquí, dice que también, ¿por qué lo hace? Porque dice que esto agrada ¿a quién? Al Señor. Es decir, Pablo subraya que esta actitud tiene un valor ¿qué? Espiritual. Es un acto que deleita ¿a quién? A Dios. ¿Alguna vez pensó que obedecer a su papá tenía una implicancia espiritual? Nunca lo analizamos así, ¿no? Pero para Dios sí es sumamente importante. Eso tiene una implicancia en el ámbito espiritual, porque nuestra obediencia a los padres agrada al Señor. Eso es lo que la palabra de Dios establece. No es una obediencia por obligación, sino por amor y reconocimiento de la autoridad que Dios estableció en la familia. Pablo quiso mostrar que la obediencia de los hijos no es solo algo funcional o social, sino que tiene un valor que espiritual, que ¿cuál es este valor? Que lo que hacemos agrada a Dios, porque esto refleja el diseño que Dios estableció para la familia. La obediencia de un hijo a sus padres es agradable a los ojos del Señor. La razón básica por la que los hijos deben obedecer y honrar a sus padres es muy sencilla. El texto dice, el versículo 1 del Efesios 6 termina diciendo, ¿por qué? Porque esto es justo. Y la palabra justo es dikaion,
que se refiere a lo que es correcto, a lo que es honesto, a lo que es íntegro, aquello que es tal como debe ser, porque todo lo que Dios manda es justo. De hecho, el Salmo 19, el salmista decía, los mandamientos de Jehová son rectos. Y ahí utiliza esta palabra, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Obedecer a los padres no es solo útil o conveniente, porque es moralmente correcto conforme a lo que Dios estableció en su palabra. En tiempos en donde la autoridad familiar hoy día se cuestiona mucho, este llamado es contracultural. Obedecer es justo porque refleja el corazón de Dios. Obedecer a los padres es parte del diseño que Dios estableció para la familia y para la sociedad a través de su palabra. En base a esto tenemos que hacernos la siguiente pregunta, ¿sí? La pregunta es, ¿quién es responsable de enseñar a los hijos, ¿no?, a obedecer? Ya estuvimos analizándolos, ¿no? Recién en la introducción que hicimos. La respuesta sería, es muy importante que los padres enseñen a su hijo a ser obediente, para que el niño aprenda a seguir a Dios, aunque no siempre lo pueda entender o lo quiera hacer en su momento, ¿no? Los proverbios son en esencia una serie de lecciones que los padres deben enseñar a sus hijos. Por ejemplo, el proverbio 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 4 dice, oíd, hijo, la enseñanza de un padre y estad atento para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi madre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y el proverbio 10:1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbio 17:21 dice, los padres de un necio sufren, no hay alegría para el padre de un rebelde. Proverbios 16:13, dolor es para su padre el hijo necio. Proverbio 19:26, los hijos que maltratan a su padre o echan fuera a su madre son una deshonra pública y una vergüenza. Fuerte, ¿no? Lo que habla Proverbios sobre la importancia de esto. Todo niño debe crecer en su vida espiritual. A un niño se le debe enseñar, en primera instancia, acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Su naturaleza, su cuidado, su amor, su voluntad. Al llegar a la edad adulta o a la edad suficiente, cuando el niño pueda entender, se le debe enseñar que este niño debe depositar su confianza en Cristo, quien es su Señor y Salvador. El versículo 2, que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, es una cita directa del quinto mandamiento que está en Éxodo capítulo 20, versículo 12, y en Deuteronomio 5, que Pablo trae del Antiguo Testamento y al contexto cristiano para mostrar la importancia de la relación entre los hijos y los padres. Saben que Romanos habla, capítulo 1, sobre la desobediencia a los padres como una señal de decadencia moral, poniéndola a nivel de otros pecados sumamente graves. Y él dice lo siguiente, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas
no son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Romanos 1, del 30 al 32, aquí menciona y habla de la desobediencia de los hijos hacia los padres, como una señal de una decadencia moral, poniéndolo al mismo nivel de pecados sumamente graves. El versículo 2 dice honra. La palabra honrar habla de, en el original es timao, que quiere decir valorar, estimar, reconocer el valor de alguien. Literalmente significa considerar de gran valor, mostrar respeto y estima. Honrar implica que reconocer el rol que los papás tienen y agradecerles por su cuidado, por su provisión y por su sustento. Habla de que es un mandamiento divino. Esto, porque honrar a los padres, como dice ahí, es reconocer la autoridad que Dios les ha dado en la familia. Los hijos deben obedecer, honrar a los padres, porque esto es lo que Dios establece en su palabra. Pablo enseña que la honra es parte de la vida cristiana y eso refleja el orden que Dios estableció para la familia. Y habla de una dimensión espiritual, como hablábamos recién, ¿no? Honrar a los padres es una forma de honrar a Dios, porque ellos son instrumentos de cuidado y protección para nosotros. El respeto a los padres prepara el corazón del niño para después, posteriormente, honrar y obedecer el nombre del Señor. Una persona que crece con un sentido de respeto y obediencia hacia sus padres va a tener el fundamento necesario para respetar la autoridad de otros líderes y los derechos de las demás personas que están a su alrededor. El respeto a los padres es de una importancia tan grande para Dios que Moisés mandó en Éxodo 21, dice, el que hiere a su madre o a su padre morirá, e igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. El maltrato físico o verbal hacia un padre era un delito que en el Antiguo Testamento se consideraba con pena de muerte para su pueblo. Los hijos, quienes se están diciendo de manera insensata que pueden hacer todo lo que deseen y que vivan a su propio modo, en poco tiempo se burlarán de sus padres y profesores, de las normas morales, de la ley y la sociedad en general. Nos preguntamos por qué hay tantos jóvenes, tantos adolescentes asaltando, robando, que no se sujetan a las autoridades que Dios estableció, civiles. Tenemos que preguntarnos cómo fueron criados estos niños. Entonces, todo se sustenta ahí. Las relaciones humanas se dan a partir, como dice ahí, de las relaciones entre padres e hijos. De ahí parte lo que es la relación para poder desarrollarlo dentro de la sociedad. ¿Cuál es la perspectiva bíblica? Y con esto terminamos. En la Biblia, las relaciones entre padres e hijos son fundamentales y básicas. Desde Génesis capítulo 1 y 2 tenemos que la familia es el principal núcleo de la sociedad. En Éxodo 20, ¿no es cierto? Y que acabamos de leer, y aquí Pablo toma el texto de Éxodo 20 en el libro de Efesios, de honrar a los padres, habla de que la relación familiar es el primer mandato con promesa, que es base de la vida comunitaria. Todos los proverbios que acabamos de leer y compartir recién también nos instruyen. A los padres, es la instrucción de los padres, es vista como el camino hacia la sabiduría del niño. Esto sugiere que las relaciones humanas se aprenden primero ¿dónde? En el hogar. ¿Y qué se aprende en el hogar? Se aprende el respeto, la obediencia, el cuidado, el amor, todo los valores que el niño puede llegar a desarrollar. ¿Cuál es la perspectiva antropológica que nos enseña esto? Que la familia es la primera escuela de socialización para el niño. Los niños ahí aprenden las normas, los afectos, su función, los roles que ellos tienen que desarrollar. Y habla de las relaciones primarias. ¿Por qué? Porque padres e hijos constituyen el primer vínculo de confianza que luego se proyecta hacia amistades, hacia comunidades
y hacia la sociedad. La manera en que se vive la autoridad y el respeto y el afecto en la familia influye en cómo se construye las relaciones en el ámbito laboral, en el ámbito político o en el ámbito comunitario. Por lo tanto, las relaciones humanas se originan en las relaciones o en la relación padres-hijos, porque allí se aprende lo básico de la convivencia: obedecer, honrar, amar, y respetar y dialogar. Pablo subraya al mostrar que la obediencia y honra a los padres no solo ordena a la familia, sino que agrada al Señor y sostiene la vida comunitaria. ¿Qué pasa cuando esto falla en la vida de las personas o en el ámbito familiar? Cuando esto no se desarrolla, cuando la relación padre-hijo falla, las consecuencias se extienden mucho más allá del ámbito familiar, porque esa relación es la primera escuela de la humanidad. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son las consecuencias que pueden surgir? Es que el niño puede nacer con una identidad fragmentada, es decir, los hijos pueden crecer sin un sentido claro de pertenencia o valor. También esto lleva a dificultades emocionales en el niño. El niño puede nacer con inseguridad, puede crecer con una baja autoestima, puede crecer con resentimiento o incapacidad de confiar en las personas. Y habla de que se rompe un patrón ahí. Lo que se aprende en casa, el respeto, el diálogo, la autoridad, si no lo aprende en la casa esto se repite en otras relaciones que el niño pueda tener. Y habla de que también esto trae problemas de convivencia en el niño. El niño puede nacer o ser violento, falta de respeto a la autoridad, puede tener un individualismo extremo y puede también afectar en todo el entorno donde el niño se pueda desarrollar. Por lo tanto, cuando esto falla, se rompe el orden que Dios estableció y se dificulta la transformación de fe y valores, generando un vacío que repercute en toda la vida de esa persona. La falta en la relación de padres e hijos no se queda en lo privado, sino que esto afecta donde el niño se pueda desarrollar, ya sea en la escuela, en la sociedad o en cualquier otro lugar donde el niño pueda crecer o desarrollarse. Por eso Pablo aquí que hace, insiste en poder restaurar la obediencia y la honra a los padres. ¿Por qué? Porque estos son el fundamento de las relaciones humanas sanas y de la vida espiritual que Dios establece en su palabra. Y de hecho, Jesucristo también tuvo que confrontar esto en el libro de Mateo, capítulo 15, cuando el Señor confronta a los fariseos, que le dice: ustedes anulan el mandamiento de Dios, honra a tu padre y a tu madre, mediante sus tradiciones humanas, le dice el Señor. Porque ellos, ¿qué hacían? Practicaban las ofrendas, un estilo de ofrenda que se llamaba el corbán. ¿Qué era el corbán? El corbán era una ofrenda voluntaria que se dedicaba a Dios y que en tiempo de Jesús algunos fariseos usaban como excusa para no ayudar a sus padres, anulando así el mandamiento de honrarlos. ¿Qué hacían? Con esa práctica declaraban sus recursos como una ofrenda que se dedicaba al templo y quedaban exentos de ayudar a su familia. Por lo tanto, la tradición religiosa se convertía para ellos en una excusa para desobedecer el quinto mandamiento que Dios había establecido de honrar y respetar a sus padres. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Jesús quiso mostrar que la verdadera obediencia a Dios no se mide por rituales externos, sino por el amor y el cuidado hacia los padres y hacia el prójimo. Por lo tanto, dice que este es el primer mandamiento con promesa. ¿Sí? El hijo que sigue las normas y la sabiduría de sus padres disfrutará de una vida mejor. Con promesa, la palabra muestra que honrar a los padres trae bendición y prosperidad, tanto espiritual como social. Un israelita que desobedecía
persistentemente a sus padres, no tenía el privilegio de disfrutar de una vida larga y estable en la tierra de Israel. Para que te vaya, dice, bien, termina diciendo el texto. Significa vivir con prosperidad, bienestar y armonía en la vida. Pablo muestra que el respeto a los padres contribuye al orden social y familiar, generando estabilidad y paz. Y termina diciendo el texto, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La promesa incluye longevidad, entendida como vida plena y prolongada. No se trata solo de cantidad de años, ¿no? Sino de calidad de vida bajo la bendición del Señor. Hermanos, esto es lo que Pablo establece en estos primeros 3 versículos del libro de Efesios. La importancia de honrar y respetar a los padres. Esto es la base de la sociedad y es la base de la relación que el niño va a poder desarrollar más adelante. Amén. Gracias por escuchar este audio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.